Pasemos ahora al siguiente punto. Este otro punto va a ser un poco más largo, espero que no nos compliquemos tanto. Igual si llega a haber alguna pregunta, pues mándame mensaje para poder aclarar algunas cuestiones. Y bueno, ¿qué vamos a ver en esta parte? Vamos a ver los sistemas formales, los modelos y representación de los hechos empíricos, que va un poco más de la mano con las ciencias eh, experimentales, pero que al ser un hecho empírico, recuerden que también nosotros como psicólogos tenemos que partir de los hechos. O sea, cualquier ciencia social o experimental parte de hechos. Por eso son ciencias fácticas. Bien, el primer paso, como en lo que sucedía en lógica, va a ser prácticamente lo mismo con la ciencia. La ciencia tiene básicamente tres cuestiones. Por un lado, los conceptos científicos, por otro lado, los enunciados científicos y por otro lado, lo que son las demostraciones científicas que nos llevan entonces ya luego a sistematizar teorías o leyes, ¿de acuerdo? Los conceptos en ciencia son básicamente de tres tipos, cuatro tipos si lo quieren ver de esta forma. Los primeros son clasificatorios, es decir, aquellos que dividen o clasifican sistemas o propiedades. Un ejemplo sencillo sería el DSM-5, que clasifica los trastornos mentales. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, ciertos trastornos que tienen o comparten ciertas cuestiones esenciales son clasificados como uno solo. Esta clasificación, sin embargo, puede cambiar con el tiempo, porque es justamente lo que hace la ciencia. Y al descubrir que en dicha clasificación mejor corresponde a otra, bueno, entonces le cambiamos de clasificación. Un ejemplo en biología, por ejemplo, vale, la redundancia, es la cuestión de la clasificación taxonómica, es decir, de cómo se dividen los seres vivos, o de cómo se clasifican los seres vivos. Antiguamente creo que todos escuchaban los famosos 5 reinos. Estaba el reino monera, estaba el reino plantae o de las plantas, el reino animalia o de los animales, el reino protista y el reino fungi o de los hongos. ¿De acuerdo? Entonces, teníamos 5 reinos. Con el tiempo resulta que no son 5 reinos, sino que surge otra clasificación, que hoy en día se le llaman los dominios. Entonces, ahora resulta que tenemos 3 dominios, porque tenemos el dominio de las bacterias, el dominio de las arqueobacterias y el dominio de, de los eucariotas. En pocas palabras, tenemos ahora bacterias, arqueobacterias y eucariotas. Los dos primeros son procariontes, la segunda pues es eucarionte. Es decir, que sus células tienen núcleo. A partir de aquí entonces se va a subdividir todavía más. De hecho, la clasificación de animales, plantas, hongos y protistas tampoco ya no es válida. O sea, esos reinos ya no son del todo válidos. Para no hacerla muy larga, resulta que ya no funciona. A lo mejor para una escuela, inclusive hasta para el nivel bachillerato, bueno, sigue siendo válido dividirlo de esa forma, pero la realidad es que ya no funciona tanto de esa forma, o sea, tanto así. Por ejemplo, podríamos pensar erróneamente que las tortugas o cocodrilos son dinosaurios, pero si uno se fija en la clasificación taxonómica, resulta que los cocodrilos y las tortugas no tienen nada que ver con los dinosaurios. Y que entre la clasificación de dinosaurios solamente quedan bueno, eran dos grandes ramas, los dinosaurios no aviares, que son los que conocemos en Jurassic Park, y los dinosaurios aviares que evolucionaron a las aves. En pocas palabras, las aves son dinosaurios. Y esto porque a partir de la tecnología genética o de los grandes avances que ha habido en genética, es que hemos podido comparar cómo se ha ido dando la evolución. Por lo tanto, la primera clasificación que hizo Linneo, se basaba más en propiedades físicas, de cómo se veían los animales. Ahora ya no nos basamos simplemente en cómo se ven y si se parecen o no unos a otros. Nos basamos en cómo los genes han ido evolucionando a través del tiempo y cómo comparten o no genes distintos grupos de animales para poder clasificarlos. En psicología sucede lo mismo con los trastornos mentales o con otro tipo de cuestiones como puede ser la personalidad, o las diversas teorías que hay en psicología. Me fijo más en los trastornos mentales porque, bueno, tenemos manuales dedicados a eso. Inclusive el CIE-10, que es otro manual con el que se puede diagnosticar, no siempre coincidió o coincidía del todo con el DSM-5.
Hoy en día han tratado de que coincidan. Y todavía existen inclusive personas que no están de acuerdo con la clasificación del DSM-5. Hay muchos psicólogos y psiquiatras que no están de acuerdo por diversas razones, algunas muy sensatas, otras no tanto. Habría que investigar más los motivos y los estudios que están haciendo para decir por qué no funciona. Pero el punto es que inclusive si este nuevo paradigma de clasificación funciona, va a suceder lo que mencionaba Kuhn. Va a ser cuál paradigma convence más y quiénes se convierten al nuevo, cuántos del antiguo mueren, hasta que se imponga el nuevo paradigma. Esto va a estar para largo, entonces, bueno, el punto es, inclusive en psicología existen las clasificaciones de sistemas o propiedades, como puede ser la personalidad, como pueden ser los trastornos mentales, entre otros. Inclusive el mismo hecho de llamarle algo enfermedad mental o trastorno mental tiene mucho que ver con esta parte de un concepto clasificatorio, porque no es lo mismo una enfermedad que un trastorno. El otro tipo de conceptos que tiene la ciencia son los conceptos comparativos, es decir, establecen una orden de conceptos como puede ser la masa. ¿Por qué comparativos? Porque yo puedo comparar 2 kilogramos de masa con 5 kilogramos de masa. Por lo tanto, 5 kilogramos pues, es mayor que 2 kilogramos, ¿verdad? No tiene mayor complicación esta parte. Hay conceptos que comparan. Por ejemplo, dentro de la clasificación aves, yo puedo tener conceptos comparativos para diferenciar los tipos de aves. Entonces, ahí me está comparando. Lo mismo puede pasar con rasgos de personalidad. O sea, para yo poder diferenciar entre un trastorno de depresión mayor y uno de distimia, debe haber ciertos conceptos que me ayuden a diferenciar entre uno y otro. En este caso son los síntomas. También pueden ser conceptos cuantitativos, es decir, cuando lo que miden son magnitudes, y estas pueden ser ya sea escalares o vectoriales. Si son escalares es que son aditivas y se representan con un simple número. Por ejemplo, 1 kilo de masa más 1 kilo de masa, pues van a ser 2 kilos de masa. En cambio, lo vectorial tiene intensidad, dirección y sentido. Por ejemplo, la escala Richter para medir los sismos es algo vectorial, porque indica intensidad, dirección y el sentido en que se está sucediendo el hecho. No es, o sea, es algo que es continuo, no es algo que puedas tú poner a forma de escalerita como si lo puedes hacer con los escalares. La otra parte importante es recordar que todos los conceptos, no solo en ciencia, sino en general, tienen un significado, es decir, tiene una serie de notas que atribuyen a los objetos y una referencia, es decir, a qué tipo de cantidades son representadas. Recuerden también que a mayor comprensión hay menor extensión, es decir, algo que es muy específico, si yo escribo a alguien muy específicamente, va a ser tan específico que no voy a poder describir con ese mismo concepto a otra persona o a otro ser. En cambio, si mi comprensión no es tan profunda, es decir, son poquitas notas, puede ser que ese concepto aplique a muchos seres, pero a cambio no voy a poder describirlos completamente. Un ejemplo puede ser el término mueble. Mueble es más extenso que el concepto silla. ¿Por qué? Porque mientras mueble abarca una infinidad de objetos, silla es uno de los tantos objetos que yo puedo describir muy profundamente, pero que cuando yo la describo tan profundamente, voy a dejar fuera, lógicamente, otros objetos que no comparten dichas características. Entonces, a mayor extensión, menor comprensión. A mayor comprensión, menor extensión. Esto aplica igual en la ciencia. El rigor científico va a depender de la exactitud de las definiciones. Mientras mejor defina yo mi objeto de estudio o aquello que estoy estudiando, mayor rigor tiene mi ciencia y mayor rigor tiene también mis estudios. Eso es súper importante definirlo. Uno de los problemas que tienen, por ejemplo, las pruebas proyectivas es que sus definiciones no son exactas. Porque si hablamos, por ejemplo, de, ¿qué les gusta? Rigidez. Ok, y exactamente cómo defines precisamente rigidez. Porque aparte tengan presente que una prueba proyectiva no parte de un concepto operacional, como sí lo haría, por ejemplo, no sé, el conductismo.
sino que parte de una noción, por la misma teoría de la cual surge este tipo de test, parte más de una noción de algo inconsciente o de fuerzas no empíricas, como puede ser un yo, un ello o un super yo, que son las que actúan a manera de fuerzas internas de la psique, que son las que nos llevan a actuar o no de determinada manera. Entonces, bueno, justamente porque desde la teoría psicoanalítica no hay una exactitud exactamente en qué, ni una forma de demostrarlo, es por lo que pues muchos simplemente no pueden decir que tiene un rigor científico un test como Persona bajo la lluvia o como el test de Markov. Otro tipo de conceptos van a ser los operacionales, que fueron propuestos por Percy Williams Bridgman. Este autor fue el primero en mencionarlos, sin embargo, hoy en día en psicología se suelen usar bastante este tipo de test. Y cuando me refiero a bastante es porque son bastante. Por ejemplo, si yo hablo de depresión, debe haber una serie de cuestiones cognitivas, conductuales, actitudinales que yo debo, y emocionales, que yo debo poder observar y darles una cantidad para poder medirlo. Esto para crear un test psicométrico, pero inclusive aunque no fuera un test psicométrico, yo tengo que ser capaz de definir exactamente bien qué tipo de cuestiones de las índoles que acabo de mencionar son observables. ¿Por qué? Porque algo operacional sí lo puedo modificar. La causalidad del pasado con el presente, como diría Freud, la cuestión de las fuerzas inconscientes que actúan a través del yo, super yo y ello, no las puedo demostrar. ¿Qué sí puedo cambiar? Aquello que observo, aquello que puedo medir, aquello que puedo definir con exactitud, porque definiéndolo con exactitud puedo entonces cambiar muchas cuestiones. Bien, también tenemos la función de los enunciados en la observación. Un enunciado, recuerden que va a ser una forma de juicio. El juicio hace referencia a una realidad de la cual se afirma o niega algo, que puede ser verdadero o falso. Y en la ciencia se manejan diferentes tipos de enunciados, que pueden ser enunciados de observación, es decir, aquellos que surgen a partir de lo que estoy viendo. Pueden ser leyes experimentales o principios generales. Los enunciados de observación, de alguna manera, los hemos mencionado anteriormente. Son aquellos que surgen de lo que estoy viendo, de lo que estoy registrando. Las leyes experimentales, en cambio, surgen a partir de experimentos, pero que me dicen la relación entre dos fenómenos distintos. ¿Ok? Por ejemplo, los enunciados observacionales expresan datos obtenidos mediante la observación o experimentación. Su validez va a depender de la calidad de los datos que estoy recogiendo. Por ejemplo, cuando yo describo la conducta de un paciente que está llegando por primera vez, o inclusive cada sesión que llega, lo que yo estoy haciendo es justamente un enunciado observacional. Es decir, estoy afirmando algo del paciente a partir de lo que estoy observando. Ya no son solo conceptos, sino que ya estoy haciendo una serie de juicios. Entonces, dependiendo de la calidad de esos datos, pues va a ser la calidad de juicios que yo dé. Solo son posibles al asumir ciertos postulados teóricos, pues son interpretaciones. Es decir, yo observo a alguien que llega y que está temblando, con los ojos llorosos, que refiere sentimientos de tristeza, refiere que no tiene sentido en su vida, que no sabe qué hacer con su vida, que tiene cuestiones de descontrol o que tiene cuestiones de que no puede dormir bien, que ha bajado de peso, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de eso que yo estoy observando, porque la veo cansada, la veo llorosa, la veo distraída, la veo con cara de pena, etc., etc., yo ya llego a una conclusión que se dice que tiene depresión, supongamos. No estoy siendo tan precisa, pero bueno, es la idea. A partir de eso que yo observo, yo doy un juicio. Este juicio pues va a ser en el momento de la primera entrevista es simplemente una impresión diagnóstica, pero yo puedo decir impresión diagnóstica, posible depresión, ¿de acuerdo? Si yo recogí bien los datos, voy a tener mayor calidad para poder determinar una posible impresión diagnóstica. Yo le puedo aplicar también una serie de pruebas y entonces ya dar un diagnóstico como tal. ¿Por qué? Porque la serie de pruebas también lleva una serie de enunciados operacionales que describen los fenómenos que se supone que yo quiero estar observando en el paciente.
Y a partir de ello yo puedo entonces ya determinar, bueno, si mi observación está coincidiendo con lo que operacionalmente llamamos depresión, entonces se está haciendo clic. Y de acuerdo a mi teoría, estoy entonces fundamentando por qué le estoy llamando depresión a estas manifestaciones en particular y no de otra forma. Entonces, bueno, esa es la importancia de los datos y de estos enunciados. Pero al fin y al cabo son una interpretación de los datos. Nunca son los datos en sí mismos, son una interpretación. Por lo tanto, no son la simple traducción de la experiencia, sino que al fin y al cabo son una interpretación y por lo tanto son hipotéticos. Bien, usa términos que designan propiedades y relaciones observables para la descripción de las realidades. Establecen por criterios que nos indican que se supone que debe ser considerado dato empírico. Y uno de los tantos problemas es que no todos los datos tienen el mismo grado para comparar los predicados. ¿Por qué? Porque lo que yo llamo tristeza en una persona no puede ser tal vez, o no sea tal vez lo mismo que otra persona le llame tristeza. Es decir, ambos me pueden decir que están tristes, pero el grado de tristeza no es tan fácil de comparar. Yo le puedo dar un número y decirle, bueno, del 1 al 5, ¿qué tan triste te sientes? Donde 1 es nada triste y 5 es muy triste, ¿sabes? Demasiado triste. Pero el 5 de una persona, de cualquier manera, no necesariamente coincide con el 5 de otra persona. Es ahí uno de los tantos problemas que tenemos como psicólogos o en la psicología. Bien, ya mencioné los conceptos operacionales, también están los conceptos nominales, que son abstractos y con relación empírica y sin correlación empírica. Voy a saltarme esta parte porque ustedes la pueden leer con más atención más adelante. Tenemos las leyes experimentales que van a relacionarse con los conceptos observacionales y que ocupan un lugar central en la actividad científica, sobre todo en las ciencias experimentales, lógicamente, ya que representan el grado más seguro que se tiene de la ciencia. Hay que recordar algo importante. Una teoría y una ley científica no es que la ley sea más importante que la teoría. Todas las leyes experimentales se fundamentan en una teoría. Es decir, la teoría no es algo que se cree que es posible. O sea, como una posible explicación, pero sin evidencias. No. Una teoría es una explicación que, debido a la experiencia, debido a la observación, debido a los experimentos, dependiendo si es una ciencia experimental, logra explicar de forma coherente aquel fenómeno que se está estudiando. Y por lo tanto, las leyes experimentales se adentran en una teoría. Es decir, las leyes experimentales no viven solitas, sino que están fundamentadas en una teoría. Por ejemplo, la teoría de la relatividad fundamenta la ley de lo que podría ser, no sé qué les gusta, de cómo se supone que se deforma el tiempo y espacio, que va a ser expresado a través de una ecuación que ahorita les voy a mostrar. Pueden comprobarse dentro del grado de aproximación permitidos por los conceptos e instrumentos disponibles y en un ámbito determinado de condiciones. Y por lo tanto no es una traducción exacta de las leyes naturales. Al ser experimentales se deduce que a partir de los experimentos así es como funciona la realidad, pero no necesariamente son lo mismo que las leyes naturales. Las leyes experimentales son provisionales, ¿por qué? Porque va a depender también de la calidad de experimentos. Por ejemplo, para poder entenderlas hay que entender la teoría que las sostiene. Aquí les he puesto dos ejemplos, diría sencillos, pero la verdad es que no son nada sencillos. El primer ejemplo es la fuerza de gravedad de acuerdo con Newton, y el segundo ejemplo es la gravedad explicada por Einstein. Ambos casos son leyes, ¿me explico? ¿Por qué son leyes? Porque se han formulado matemáticamente. Lo que formulan son la relación que existen entre diversas variables para poder explicar o para poder entender cómo funciona una realidad, en este caso la gravedad. En el primer caso, de acuerdo con la ley de Newton, la gravedad es una fuerza que surge a partir de dos masas que, debido a su separación y una constante, bueno, es ahí de donde se van atrayendo o no los objetos. Mientras que la ecuación de Einstein, que está abajito, hace referencia a que la gravedad no es una fuerza, sino una deformación en el espacio-tiempo. En pocas palabras, un objeto pesado deforma más el espacio y al deformarlo más, lógicamente,
atrae más. No es que lo atraiga, sino que al caer dentro de esa deformación, pues los objetos vienen hacia él. ¿Me explico? Entonces, estamos hablando exactamente del mismo fenómeno, pero la explicación es completamente distinta. La ley, cómo se expresa dicho fenómeno, son estas ecuaciones. Y esta ley, como pueden ver, ha cambiado. Una cosa fue la fuerza de gravedad propuesta por Newton en 1700 y algo, y otra muy diferente, ahora sí que esta ley donde nos dice que la gravedad es una deformación del espacio y tiempo, propuesta por Einstein en siglo XX. Bueno, esto es como para entender esta diferencia. Si se pueden ver, de una ecuación a otra hay una enorme diferencia. De cualquier manera, sigue siendo válida también la primera, pero bueno, para ciertas cuestiones es mejor utilizar la de Einstein, especialmente cuando hablamos de cuestiones relativistas. Una proposición científica es aquella que afirma una relación constante entre dos o más variables o factores. Justamente porque afirma una relación constante es que se puede matematizar, es decir, la podemos crear a forma de ecuación. Se puede representar en forma de ecuación porque es algo que se sigue como regla, básicamente. Cada una de esas variables va a representar una propiedad o medición de sistemas concretos. También se le define como regla y norma constantes e invariables de las cosas, surgida de su causa primera o de sus cualidades o condiciones. ¿Tenemos leyes en psicología? Sí, pero no las he visto formuladas de esta manera. Igual, en algunas cuestiones sí se puedan formular, pero, por ejemplo, las leyes de la percepción, aunque no se formulan a manera de ecuación, sí hay ciertas leyes, es decir, hay cierta forma de cómo la percepción trabaja en todos, ¿me explico? Entonces, como la percepción trabaja de la misma manera en todos, pues se puede decir que es algo observable. Aquí lo que hay que distinguir, en cambio, es si es una ley experimental o una ley de la naturaleza. Lo más seguro es que es una ley experimental porque ha sido a partir de experimentos que han trabajado con la percepción, de la cual se deducen esas leyes. Y no tanto de algo que sea completamente natural. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo se circunda o se encuadra en ciertas teorías, en ciertas condiciones muy específicas, que es a partir de las cuales pues, se han hecho los experimentos de esto. Y que a lo mejor fuera de esas condiciones, pues no es exactamente lo mismo como funciona en la realidad, sin el control de variables. Tenemos también los principios generales que relacionan conceptos teóricos, y como se ha mencionado anteriormente, todos los conceptos son teóricos en general, pero las leyes experimentales son enunciados que han de ajustarse a los datos concretos y corregirse si no corresponden con ellos con suficiente precisión. Eso en cuanto a las leyes experimentales. La diferencia con los principios generales va a ser que, aunque también pueden referirse a situaciones experimentales, expresan relaciones que se suponen válidas de modo general, de tal modo que en caso de conflicto con los datos, a veces se prefiere mantener los principios generales a costa de introducir nuevos conceptos o hipótesis auxiliares. Un ejemplo es las leyes de la termodinámica. Las leyes nos pueden decir muchas cosas. No voy a adentrarme mucho en ellas porque no somos físicos, pero la idea básica es que matemáticamente hablando, es decir, de acuerdo a las leyes de la física, no hay nada que impida que el frío, valga la redundancia, enfría el calor, matemáticamente. Pero resulta que en la realidad, es decir, en la naturaleza, lo caliente es lo que calienta, valga la redundancia también, a lo frío. Es decir, si yo tengo algo frío y algo caliente, aunque teóricamente da igual que lo frío vaya hacia lo caliente o que lo caliente vaya hacia lo frío, en la realidad solamente se da lo segundo. Es decir, que lo caliente aumente la temperatura de lo frío y no al revés. Entonces, como principio general yo puedo decir que el calor siempre va a aumentar la temperatura, o sea, donde hay algo caliente, esto va a aumentar la temperatura de los objetos fríos, aun cuando matemáticamente no sea así, o no sea una necesidad que sea así, pero en la realidad así es. Por lo tanto, eso es un principio general. Y es así como funcionan muchas cuestiones muy concretas como son los aires acondicionados, bajo la idea de que hay que tener un elemento que pueda absorber este calor, dado que el calor va siempre a tratar de calentar aquello que está con menor temperatura, o de transferir energía a lo que tiene menor temperatura, y entonces, y a partir de entonces, puede funcionar el aire acondicionado. ¿Por qué? Porque absorbe este calor, lo expulsamos a través de
este movimiento que hacemos con este gas hacia afuera, y entonces ese mismo gas, ya habiendo expulsado esa energía de más, puede volver a hacer el proceso hasta que podamos alcanzar esta temperatura baja, ¿de acuerdo? Tampoco soy experto en áreas, pero bueno, la idea básica es esa. De hecho, sí se los voy a explicar más profundo, pero creo que en clase presencial se los explico con mayor detenimiento para que entiendan a qué me refiero. A lo que voy es, el principio general, en este caso, prevalece sobre lo que diga las matemáticas. ¿Me explico? La ley de la termodinámica no me dice exactamente hacia dónde va, pero la naturaleza, o el principio general, pues me dice que siempre funciona de esta forma y no de la otra. Por último, tenemos las teorías. ¿Qué es una teoría? Bueno, etimológicamente significa mirar o observar, pero este mirar o observar no era la observación como habíamos visto, sino que es una contemplación. Eso era en su definición etimológica. Viene el griego teoreo, que justamente significa lo que acabo de mencionar, una contemplación mental. Tiene un enfoque práctico ya que logra sus objetivos de cognición por medio de un largo procedimiento, es decir, un método. Todo lo que vemos anteriormente al final nos va a dar teorías. La forma más acabada de una teoría va a ser un sistema, es decir, un sistema es donde hay diversas teorías que se complementan unas con otras de forma que explican la realidad que se está estudiando a fondo. Una configuración conceptual completa cuyos elementos todos son interdependientes y que muestra por su misma estructura su cohesión interna y sustracción. Pero que nunca es una traducción exacta de la realidad. Es decir, una teoría no es inferior a una ley. Las leyes se circunscriben en una teoría. Para entender la ley de la gravedad hay que entender toda la teoría que había de fondo de cómo funcionaba la física para Newton, o cómo funcionaba la realidad para Newton. Porque la ley de la gravedad es una de las tantas leyes que se circunscriben en dicha teoría. Bien, en psicología vamos a tener también lo mismo, vamos a tener nuestros conceptos, nuestras definiciones, nuestros enunciados científicos, y va a haber diversos tipos de sistemas teóricos, como pueden ser los metateóricos, los analíticos, los proposicionales y los de modelamiento. Entre los sistemas metateóricos tenemos, por ejemplo, el análisis de los datos. Aquí puede ser de dos tipos, puede ser un metaanálisis, que así se le llama. Bien, entonces tenemos el metaanálisis. Como mencioné, el metaanálisis va a ser analizar los datos de otras investigaciones que ya están, pero lo que vamos a tratar de observar sobre todo va a ser lo siguiente. O sea, hay varias aproximaciones. En un primer nivel, o lo que sería el nivel primario, se examinan los datos originales. En un segundo nivel, se van a revisar los datos empíricos usando mejores herramientas estadísticas. Y en un tercer nivel ya viene propiamente el metaanálisis. Es decir, se comparan los numerosos estudios individuales para encontrar principios cuantitativos subyacentes. Ejemplo, supongamos que ustedes hacen una investigación, yo reviso los datos originales, eso sería el primer nivel. Digamos que luego queremos hacer la misma investigación, pero ahora vamos a usar mejores herramientas estadísticas. Si antes usábamos lo básico, ahora vamos a agregarle mejores herramientas a la misma investigación, pero con nuevas estadísticas o nuevas formas de sacar los datos estadísticos. Eso sería el nivel secundario. Y supongamos que ya después de esto, alguien quiere hacer una investigación acerca de investigaciones. Es decir, supongamos que uno de ustedes va a agarrar la investigación de 3, 4 de sus compañeros que ya pasaron por los criterios anteriores, y entonces va a hacer los análisis de los análisis, ¿me explico? Para comparar qué tienen en común todos estos datos. Eso ya sería el metaanálisis. Eso en muy grandes rasgos. En clase voy a resolver estas dudas un poco más. Aquí no me quiero extender tanto por el tiempo, pero básicamente es la idea respecto a estos sistemas. La otra cuestión es una concepción ontológica. En la cuestión ontológica, que sigue siendo este primer
sistema o tipo de sistema. Ellos afirman la existencia de determinaciones necesarias a todas las acciones humanas. Aquí estamos hablando lógicamente de concepciones psicológicas. Estas determinaciones se hallan en todas las formas y en todos los modos de acciones humanas particulares y debe existir un conocimiento único de las acciones que tenga por objeto las determinaciones necesarias reconocibles. Ese conocimiento único precede a todos los demás y es objeto primario en cuanto que esté implícito en los demás. ¿Ok? Esa es otra concepción, pero es igual de índole metateórica. En este caso, lo metateórica le viene a partir de la cuestión ontológica. ¿Por qué es metateórica? Porque va más allá de la teoría, se va a una cuestión que es más profunda todavía, que es una cuestión metafísica. Por ejemplo, la idea de una naturaleza humana que es filosófica, bueno, sería una cuestión ontológica. También tenemos los sistemas analíticos, que eso lo que hacen son clasificar determinados fenómenos, por eso son sistemas tipológicos o clasificatorios. En esos sistemas cada concepto representa una propiedad básica del universo de las acciones humanas. Puede ser naturalista positivista o puede ser también descriptiva interpretativa. En el primer caso, la naturalista positivista supone que existen procesos eternos y universales en las acciones humanas que quieren crear una tipología abstracta que sea isomórfica, es decir, que sea igual en todas las cuestiones. Por ejemplo, o a imagen de las ciencias experimentales. ¿Por qué? Porque las ciencias experimentales justamente hacen esto. Suponer que hay ciertas leyes que se repiten universalmente y que tiene una concepción del universo como algo isomórfico. Isomórfico quiere decir que tiene la misma forma en todos lados y que por lo tanto se van a repetir en todos lados. O sea, lo mismo, las mismas leyes de la física funcionan teóricamente en la Tierra que en otros planetas y por lo tanto se pueden expresar de dichas maneras. ¿Ok? La otra cuestión son la visión interpretativa, descriptiva, como por ejemplo la psicología evolutiva de Piaget, que describe cómo suceden las cosas. Aquí si dan cuenta lo que hacen es describir e interpretar. Y se pasa de un menor conocimiento a un mayor conocimiento en la medida en que lógicamente logran describir mejor las realidades. Bien, una de las cuestiones que tienen los sistemas descriptivos e interpretativos es que son escépticos a la existencia de procesos universales y eternos. Justamente por eso interpretan, porque primero describen las cosas, luego les dan una interpretación. Y esa interpretación pues va a variar dependiendo de la circunstancia en particular. ¿Por qué? Porque de entrada niegan que haya procesos que sean iguales siempre. Por lo tanto, todos sus conceptos son interpretativos y provisionales. Solo proporcionan una interpretación a los hechos y el psicoanálisis va a ser un ejemplo de este tipo de sistemas. ¿Por qué? Porque hay una reacción al experimentalismo, es decir, a que todo tiene que ser experimentado. Hasta la fecha, por eso mismo es que el psicoanálisis no se puede considerar ciencia, porque su verificación no existe. Y no existe simplemente porque no les interesa verificar nada. Porque para ellos cada cuestión es tan completamente distinta que no hay algo que puedan tener en común. Para eso hay que describir e interpretar. Esto en teoría, porque en la realidad, al fin y al cabo, para que sean una teoría es porque tienen que decir ciertas cuestiones que son comunes a todas. Por lo tanto, así como el psicoanálisis puede entrar en lo descriptivo e interpretativo por esa cuestión de que dicen que no hay procesos universales y eternos, también puede entrar en lo ontológico porque menciona cuestiones que no son empíricas, pero que están presentes en todos los seres humanos, como es el ello y super yo. Entonces, al fin y al cabo, es un poco contradictorio esa parte, pero bueno, maneja ambos casos, en este caso, el psicoanálisis. Bien, lo que he dicho hasta el momento es simplemente una recopilación muy rápida de lo que va a ser, de lo que son estos dos temas. Les he dejado este material para que puedan profundizar más. Si no me equivoco, ya está en la plataforma. Y si no, ustedes pueden ver nuevamente este video, porque aquí aparecen todas las diapositivas. Y con eso yo estaría terminando lo que sería esta unidad. Lógicamente, el siguiente sábado que nos veamos, voy a poder explicar con mayor profundidad muchas cosas que no he podido hacer aquí, dado por el tiempo del video como
la misma dificultad que tengo yo para poder editar todas estas cosas. Pero bueno, básicamente es, a grandes rasgos, disculpen los errores de dicción y todo que hay en el momento. Bueno, estoy realmente mencionando lo que me parece más importante, entonces no estoy profundizando muchas cosas. Yo sé que va a haber muchas dudas que les pido que me manden un mensaje, ya sea aquí mismo en el video, o sea, en los comentarios, o ya sea a través de mi WhatsApp o cualquier otro medio, o ya en persona cuando también nos veamos en persona, para poder aclarar aquellas dudas que puedan tener al momento. Y bien, por mi parte sería todo por el momento. Nos estamos viendo en el siguiente sábado y espero que este material les sea útil para poder profundizar más. Les recuerdo que es importante que lean mucho el libro o los libros o materiales que se les ha proporcionado para que puedan tener una visión más amplia también y que también pues puedan comparar lo que dicen diversos autores, inclusive lo que yo digo comparado con ellos. Porque ellos pueden decir una cosa y yo puedo estar diciendo otra, pero al fin y al cabo es importante que ustedes vayan creando su propia visión de las cosas y sobre todo que vayan teniendo su propio criterio, porque pues, al final del día ustedes son los que van a tener que terminar atendiendo pacientes y no va a haber alguien que les diga qué tienen que interpretar y qué no. Bueno, entonces, bueno, hasta aquí tenemos ya visto lo que sería la introducción propiamente a qué es la filosofía y la ciencia, el problema, una breve historia de la ciencia. La vez anterior que vimos básicamente las corrientes epistemológicas que hay, junto con el resumen que hicimos al inicio de este video, y terminando con el problema de la observación y de cómo se realizan y de cómo está, cómo se hace en ciencia o cómo se organiza en la ciencia lo que son los conceptos, los enunciados, y todos estos a su vez crean teorías y sistemas teóricos, y dentro de estas teorías pues vamos a encontrar entre otras cosas las leyes, ¿de acuerdo? Bien, entonces es todo de mi parte, que tengan un excelente fin de semana y cualquier cosa estamos en contacto. Hasta luego.